Queridos hermanos y hermanas, aquí estamos una vez más para continuar con nuestro estudio bíblico. Bienvenidos sean todos ustedes, todos los que vean este video. Dios los bendiga. No se olviden de compartirlo para que muchas personas se enteren de lo que Dios quiere que hagamos. Hoy, este día, vamos a mirar lo que Jesucristo nos deja escrito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 7. Pero antes de comenzar, como todos los días, como todas las ocasiones que grabamos un video, vamos a hacer una oración para ponernos en manos de Dios, que Él nos ilumine con su sabiduría, con su Espíritu, que envíe su Espíritu sobre nosotros para que entendamos su mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, que inspiraste a los apóstoles ardiente celo por la salvación de las almas, haz que nosotros los cristianos del mundo santifiquemos tu nombre por la palabra y testimonio. Que tu reino venga a todos los ambientes donde nosotros prediquemos que tú eres el Salvador. Que observemos con constancia y fortaleza tu voluntad en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Que los laicos sepamos unir en nuestras vidas la oración y el servicio para que, poseyéndote a ti, podamos darte a conocer a los demás. Danos hoy el pan de cada día, discernimiento para interpretar tu palabra y emplear los medios apropiados para difundir tu reino. Perdona nuestras faltas de fidelidad en el servicio y nuestra autosuficiencia en el apostolado, y enséñanos a comprender y perdonar a quienes no te han descubierto porque nosotros no te hemos dado a conocer. No nos dejes caer en la tentación, porque como cristianos te necesitamos a ti primero. Líbranos del mal del desaliento. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, a través del Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 7, Jesucristo nos dice lo siguiente: no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo, y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. No den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, porque podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide un pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos,
con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las piden. Todo lo que ustedes desearían a los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas en los espinos o higos en los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entra el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre he expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán los que oyen estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hermanos, podemos darnos cuenta de cuántos mensajes nos deja Jesucristo en su palabra. Los seres humanos somos muy buenos para juzgar a los demás. Por naturaleza, siempre estamos mirando los defectos de las personas que tenemos enfrente, de lo que miramos que hacen algunas personas que nos parecen incorrectas, pero no nos damos cuenta o no miramos hacia nuestro interior que nosotros estamos haciendo cosas peores. No seguimos las indicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Jesucristo, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Juzgamos a otros y Dios nos lo va a tomar
a mal y nos va a juzgar con energía. Por eso dice, primero sácate el tronco que tienes en tu ojo y luego podrás mirar para sacar esa basurita que tiene tu hermano en el de él. Pero ¿cómo vamos a mirar una pequeña basurita si tenemos un gran tronco en el ojo que nos está cubriendo? También nos dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Hermanos, ¿cuántas de las veces nosotros le hemos pedido a Dios por alguna necesidad que tenemos? Y le pedimos por días, semanas, meses, años. Y parece que Dios no nos escucha porque no nos concede lo que le pedimos. Pero verdaderamente le pedimos con fe. Sabemos cómo pedir. Sabemos cómo orar. Muchas de las veces no sabemos cómo pedir. O quizá lo que pedimos no conviene para la salvación de nuestra alma. Quizá lo que le estamos pidiendo nos va a llevar a la condenación. En un futuro eso que le estamos pidiendo nos va a hacer daño y entonces nos vamos a condenar. Hermanos, Dios no se equivoca. Siempre nos da lo que pedimos, siempre y cuando nos convenga. Así que, hermanos, seamos sabios en pedir. Siempre digámosles como dijo Jesucristo en la oración del huerto cuando ya lo iban a capturar. Padre mío, si es posible que no tome yo esta copa, porque pues voy a sufrir mucho, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así también nosotros, hermanos, ofrezcámosles a Dios nuestras penas, nuestros sacrificios. Pidámosles que nos socorra, que nos quite alguna enfermedad, que nos socorra económicamente, porque pues la mayoría de los seres humanos deseamos fortuna económica, deseamos dinero, pero son muy pocos en el mundo los que lo tienen. Se dice que como un 3% de la humanidad es la que tiene el 97% de todo el dinero que hay en el mundo. Bueno, ¿por qué lo hizo Dios así? Él solamente lo sabe, porque quizá esas personas también están alejadas de Dios y Dios en su infinita misericordia dice, bueno, pues van directo a la condenación eterna, pues por lo menos que gocen unos poquitos días aquí en la tierra con una inmensa fortuna, que disfruten a lo máximo en lo que ellos quieran. En fin y al cabo que van a pasar una eternidad completa en el infierno donde jamás van a poder salir. Entonces, hermanos, pues analicemos nuestra situación, démonos cuenta de que pues regularmente nunca nos ha faltado para comer, aunque sea una comidita humilde, sencilla, pero si seguimos viviendo. También nos dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. La verdad, si analizamos estas palabras, hermanos,
es muy triste saber que lo dice Jesucristo mismo, que son muy pocos los que logran la salvación, y es una inmensidad, una multitud enorme de personas los que prefieren irse por la puerta ancha, o sea, que no respetan las leyes de Dios y van directo al infierno, cometiendo infinidad de crímenes y desmanes en la humanidad. Hermanos, entreguémonos a Dios, pidámosle entendimiento para entender su palabra y para hacer su voluntad y no la nuestra, hacer lo que Él quiere que hagamos. Sacrifiquémonos un poquito de tiempo, porque esta vida es muy corta en realidad. Así viviéramos 1000 años, esos 1000 años se pasan pero rapidito, y para que nos espere toda una eternidad de sufrimientos. Hermanos, vamos a analizar un poquito estas palabras. También nos dice: cuídense de los falsos profetas que se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Hermanos, desafortunadamente hay muchos servidores del demonio que son los falsos profetas. Vienen diciendo: yo vengo en nombre de Dios, aleluya, síganme a mí, hagan la voluntad de Dios, cámbiense de religión, vénganse a mi iglesia que es la verdadera. Y como no conocemos lo que verdaderamente Dios nos dice, pues muchas personas caen en la mentira y se cambian de religión, y esas personas pues difícilmente se salvan. Dios es misericordioso, yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero según la palabra de Dios debemos de seguir siendo firmes en su iglesia, en la iglesia católica, que es la que Él formó. Nos dice muy clara la palabra de Dios. Dice: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Hermanos, analicemos un poquito lo que tristemente dicen los hermanos separados. Dicen que ellos tienen la verdad, pero no quieren seguir las indicaciones de Jesucristo. No quieren bautizarse, no bautizan a sus niños, y nos dijo muy claramente también en su palabra: el que no se bautice no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué pasa con los hijos de esas personas que no los bautizan y que desafortunadamente mueren? Niños, porque hay muchos niños que mueren. Pues a mí en lo personal también se me murió un hijo de 35 días de nacido en el hospital. Afortunadamente pues ahí lo bautizamos. Pero esas personas que dicen que hasta que cumplan la mayoría de edad, que ellos decidan si se bautizan o no se bautizan, para que sepan lo que están recibiendo, ¿qué va a pasar con esos niños? Si lo dijo Jesucristo, que si no es bautizado no puede entrar al reino de los cielos. Así que le están negando la entrada al santo reino de los cielos. Y es una responsabilidad grandísima. ¿A dónde creen que van a ir esas personas? ¿O cómo Dios los va a juzgar con una mano muy rígida? Quizás sí los perdone, porque como decimos, Dios es sumamente misericordioso, pero van a pagar un precio muy caro.
tampoco creen en confesarse ante un hombre. Dicen ellos que ellos se confiesan atrás de un palo directamente con Dios, y Dios nos indica claramente que debemos de confesar nuestros pecados ante un hombre, pero no ante cualquier hombre, sino a un hombre ungido y elegido por Dios. También dice el Evangelio que Juan Bautista estaba bautizando en el río Jordán, e iban muchas personas de varias regiones. Dice la palabra, se confesaban sus pecados y se hacían bautizar por Juan. Y Juan no era Dios, Juan era un hombre igual que nosotros, mortal. Entonces esas personas lo confesaban sus pecados ante un hombre. Y después también Jesucristo mandó a sus apóstoles y les dio autoridad para perdonar los pecados. Y les dice, a quienes les perdonaron sus pecados aquí en la tierra, les serán perdonados en el cielo. Y a quienes se los retuvieran, les serán retenidos en el cielo. Así que eran hombres. Y después de eso pues hay sucesión. Sigue habiendo hombres ungidos para seguir perdonando o reteniendo los pecados. Hermanos, tengamos mucha fe y arrepentámonos de nuestros pecados. También dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. La casa que vamos a edificar no es una casa aquí para la tierra, es una casa del cielo. Si escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, seguimos sus mandamientos, seguimos su ejemplo, porque Jesucristo vino a darnos ejemplo. Todo lo que hizo era solamente para que hiciéramos exactamente o muy parecido a lo que Él estaba haciendo. Cuando hacía oración, Él no necesitaba orar. ¿A quién? Si Él mismo era Dios, pero nos indica que debemos hacer oración y hacer penitencia, hacer muchas cosas que Dios hacía, era solamente para darnos ejemplo de lo que hiciéramos. Dice también, el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como el hombre que edifica una casa sin cimientos. Cualquier protestante que llegue y le habla bonito, ya duda de que la religión en que está practicando no es la verdadera, y se lo lleva para otro lugar donde pues quizás pierda su alma. Dice al final de este capítulo, cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. ¿Y cómo es que le enseñaban y siguen enseñando algunos maestros de la ley? Pues, ¿para qué discutimos? Vive como quieras. ¿Estás casado? ¿Tienes tu mujer o tienes tu esposo? ¿Viven en pareja? Sí. ¿Estás casado? No. ¿Pero eres feliz? Sí, soy feliz. No importa, vive como tú quieras, lo importante es que seas feliz. Y en fin, muchas cosas así parecidas que a veces los sacerdotes también desafortunadamente no quieren enseñar como es debido por no discutir con la gente. Y pues eso, de acuerdo a
a las enseñanzas de Jesucristo no está correcto. Yo no me estoy poniendo en contra de los sacerdotes u obispos, pero tengamos en cuenta de que son seres humanos. Hay muchas personas que porque no les gusta cómo actúa un sacerdote, dejan de ir a la iglesia o se cambian de religión por esa razón, porque en otra iglesia protestante llega uno. Yo he llegado a ir no con la intención de cambiarme por alguna razón específica. He ido a una iglesia evangélica o protestante, y siempre hay alguien en la puerta. Bienvenido, hermano, que Dios le bendiga, es la primera vez que viene. Sí, ya lo llevan uno de la mano a sentarlo, y a veces hasta le dan la bienvenida el pastor en público, porque tenemos a un nuevo hermano aquí, demos la bienvenida y están dándole aplausos, pero eso es con la idea de que la persona se sienta confortable ahí en su lugar y se quede. Bueno, tengamos en cuenta que es el demonio el que está obrando en esa forma. Ahora, un sacerdote que no trata mal a la gente y hace que ocasiona que esa persona hasta se cambie de religión, como ha pasado. O sea, yo conozco personas que se han cambiado de religión precisamente por eso, pero no se ponen a pensar que no es la religión la que es mala, simplemente aquel hombre que es representante de la iglesia, pero es un ser humano lleno de pecados igual que todos nosotros. No son ángeles del cielo limpios y puros, son seres humanos que cometen errores y van a pagar las consecuencias también el día que se presenten ante Dios. Y es más duro el castigo para una persona que conoce la palabra y no la pone en práctica, y en ocasiones hasta es culpable de que algunas almas se pierdan. Que el que no conoce la palabra pues está haciendo mal, pero no tanto porque no conoce qué es lo que tiene que hacer y lo que no debe de hacer. Hermanos, espero que esta pequeña charla les sirva de algo, les haga analizar un poquito sus vidas, y les pido también sus oraciones por mí, para que Dios me dé fuerzas y me dé entendimiento para poder explicar más apropiadamente lo que Él nos indica en su palabra. Que Dios me los bendiga a todos, y no se olviden de compartir este video y todos los otros que he publicado, inscribirse al canal para que más personas lo miren. Que Dios los bendiga a todos.